Bien, mis hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. En este día, en esta hora, dispongamos nuestro corazón para hacerlo. Vamos a nuestra cita base en Juan 19:30. Probablemente no había manera de titular mejor este mensaje que como la palabra que Cristo Jesús dijo. No podríamos idear mejor título atribuido o atribuirlo a otra cosa mucho mejor, que pudiera ser mejor que lo que Cristo Jesús dijo en esta cruz del Calvario. Consumado es, está completo. Y vamos a leer juntos este verso breve, Juan 19:30. Y vamos a leerlo juntos, mis hermanos. Dice así: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Incline su rostro y vamos a orar a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora y en este día por la bendición que nos permites de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque gracias a ese sacrificio en la cruz del Calvario es que nosotros podemos estar aquí. Es que nosotros hemos apartado un tiempo y dedicado este tiempo para estar aquí, Señor, reconociendo que no hay mejor lugar donde podamos estar, oh Dios. Recordando, oh Padre, tu sacrificio en la cruz, recordando, oh Dios, este acto de nuestra redención, del perdón de nuestros pecados, de nuestra justificación, de nuestra adopción, de nuestra salvación, sin la cual nosotros habríamos seguido muertos en nuestros delitos y pecados, y la realidad es que ni siquiera habríamos estado buscando a un Salvador. Y eso aún es lo más extraordinario, lo más maravilloso del Evangelio, que tú, oh Dios, nos buscaste a nosotros. ¿Por qué hacerlo? Con personas que no lo merecíamos, con una humanidad que merecía el justo castigo por haberse rebelado contra ti, constantemente, día a día, segundo a segundo. Por como lo dice tu palabra, ser enemigos de Dios. Éramos hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. ¿Por qué nos amaste tanto, Dios? La respuesta es que no había nada bueno en nosotros por lo cual nos amara. Simplemente fue por el puro afecto de tu voluntad. Oh, gracias, glorioso Dios. Y ahora, Señor, en la meditación de tu palabra te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe y que nosotros menguemos y que tú crezcas en nosotros, Dios, cada vez más. Te lo rogamos, Padre, úsame como un instrumento en tus manos, oh Dios, y que tu palabra sea expuesta, Señor, solo a través de mí, para incluso yo mismo, Señor, mirar lo glorioso de tu evangelio para mi vida misma, y que cada uno de mis hermanos lo haga para la vida de cada uno de ellos, Señor, te lo rogamos. Gracias, Padre. En Cristo Jesús, amén. Amén. Como seres humanos podemos en algún momento hacer cosas que pudiéramos decir que están terminadas, están completas en nuestros trabajos, a lo mejor completar alguna labor que nos han encomendado. Y si fuéramos
minuciosos en el más mínimo detalle, algo faltó. Algo faltó, seguramente. Hay cosas que probablemente algunos reportes de infinidad de datos que por alguna razón algún dato es imposible revisar uno por uno. De hecho, la facilidad de poder tener y obtener datos, una base de datos de un sistema en específico, pues nos ayuda justamente a eso, a no tener que ir uno por una de las cosas que queremos obtener y que queremos dar. Pero de alguna forma queda algún hueco en alguna cosa que nosotros hacemos siempre, aún en nuestra búsqueda de Dios, aún no somos completos en todo, en nuestras oraciones, en la relación de nuestra marital, en la crianza de los hijos, siempre hay algo que nos falta. No somos perfectos y va a seguir siendo así. Estamos siendo perfeccionados y estamos siendo santificados, algo que nos lleva en constancia Cristo Jesús, Dios, que va haciendo en nosotros, pero no somos perfectos. Algo nos falta a nosotros por hacer siempre en una comida, en un alimento. Tal vez le faltó un granito de sal, pero siempre nos va a faltar algo. Siempre va a faltar algo. Pero nuestro Señor Jesucristo no es así. Y la única persona en la faz del universo es Cristo Jesús, es nuestro Dios, hecho hombre, que de ninguna manera a Él le faltaría algo por hacer, le habría faltado algo por hacer. Él hace todo perfecto, su obra es perfecta. Otras versiones de este verso de Juan 30, cuando dice Cristo Jesús esta palabra, consumado es. Otras versiones dicen, todo está cumplido. Mateo, Marcos y Lucas no mencionan que haya dicho consumado es, solamente dicen que clamó a gran voz. Juan es el que da el único detalle de lo que clamó a gran voz. No fue una simple voz que se escuchó en su interior de nuestro Señor Jesucristo, sino vemos en Mateo 27:50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Fue a gran voz, fue algo que se escuchó con los que estaban ahí, y sin duda una palabra que retumbó en el infierno mismo, porque Él había vencido a la muerte en esa cruz del Calvario. Marcos 15:37, mas Jesús dando una gran voz expiró. Lucas 23:46, entonces Jesús clamando a gran voz. Miramos que no fue algo en su interior, no, los que estaban ahí lo escucharon. Los que estaban ahí escucharon esta palabra que muchos probablemente, ahorita nuestro hermano Sergio hablaba del ladrón que estaba al lado, y tenemos ese ejemplo de este hombre que fue salvado. La palabra de Dios no nos da más detalles si hubo más en ese momento que probablemente se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, y probablemente Dios tuvo misericordia y se salvaron también. De hecho, tenemos el dato, verdaderamente este era el Hijo de Dios, expresado de algunas personas que estaban ahí. Entonces es posible. Entonces, el clamor a una gran voz de estas palabras, ya todo está completo, se refiere a una misma cosa, una palabra griega, tetelestai, algunos la frasean de esta manera, que quiere decir está terminado, permanece terminado, o también en esta misma palabra siempre estará terminado. Está terminado, permanece terminado, siempre estará terminado. Esto nos puede dar una idea más de lo que consumado es significa, de lo que completo está significa. Permanece, o sea, el que permanezca algo terminado es algo que ya se concluyó y que así va a quedar siempre, que no hay nada más que agregarle.
siempre estará terminado, lo mismo, o sea, siempre que es, siempre, no hay una cabida de algo más que pueda, porque si hay una cabida ya no era siempre y ya no es completo. Si hubiera cabida de algo que pudiera penetrar eso, ya no está completado realmente. No, nuestro Señor Jesucristo hace todo perfecto, una vez y para siempre, dice el autor a los Hebreos. Hemos mencionado ya con anterioridad que esta palabra tetelestai está terminado, permanece terminado, siempre estará terminado. La gente de la época la utilizaba, era una palabra que, hablamos ahora de humanamente, que hay ciertas cosas que nosotros no hacemos completas, pero ellos utilizaban esta palabra en ciertos aspectos de ellos. Por ejemplo, los siervos la utilizaban cuando terminaban una tarea y reportaban a su amo que estaba completa. Decían esta palabra, tetelestai. He terminado el trabajo que me has mandado a hacer y está completado, ya no hay más que hacer, o no era terminé por el día de hoy y mañana le sigo, no, era ya acabé, ya terminé el trabajo. La tarea asignada estaba completa, como el amo la quería, y repito, en este sentido, con nosotros como seres humanos, pues bueno, podía haber algún huequillo por ahí, ¿no? Pero nosotros ya damos por hecho que la terminamos. En ese sentido se menciona todo esto. Entonces, los siervos decían esto. Y miramos también a Cristo Jesús en comparación con esa relación del Padre y del Hijo. Como menciona en esta oración en Juan 17:4, le dice al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Esa obra, ese ministerio, ese reclutamiento, por así decirlo, de sus discípulos, probablemente mejor discipulado más que reclutamiento, ese discipulado que Cristo Jesús, discipulado perfecto con estos 12 hombres, 11 hombres, bueno, no, discipuló también a Judas, pero Judas, sabemos la historia de Judas. Entonces, miramos a Cristo Jesús completando esa obra que el Padre le encargó, que el Padre le dio. Esta palabra también era utilizada por los sacerdotes. Utilizaban esta palabra cuando la gente traía los sacrificios al templo, y si el sacrificio era aceptable tal y como Dios lo había ordenado, decían esta palabra: el sacrificio es perfecto, el sacrificio es completo en ese sentido, tal y como fue ordenado. Por ejemplo, los artistas también, cuando concluían una obra, una pintura que ellos hacían, daban ese paso atrás y miraban: wow, está completo, ya ni la firma le faltaba, ¿no? Está completo, tetelestai, ya no, ni un arbolito, ni nada que agregarle a la pintura. Estaba perfecta para ellos, estaba completa. Y en el Antiguo Testamento, mis hermanos, haciendo en este aspecto del arte, de las imágenes, de los artistas, muchas de las profecías presentaban un cuadro incompleto. Muchas de las profecías para el pueblo de Israel que les fueron dichas, ellos no las entendieron. Ellos, era la imagen, pero para ellos no comprendían. De hecho, la comprendieron tan mal que recibieron a Cristo Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén. Lo recibieron porque habían interpretado mal las profecías. Este es nuestro Salvador, es el que nos va a rescatar del yugo de Roma. Alabado seas, Hosana, oh Rey, sálvanos. Pero ellos, la salvación que ellos creían era una salvación completamente diferente, por no haber entendido lo que las profecías significaban. Eran una imagen, pero no presentaban, para ellos representaban un cuadro incompleto. Parecía que no encajaba una con otra las profecías. Pero Cristo Jesús llega a la escena y Él completa ese cuadro, esa imagen. Él completa esa pintura maravillosa que de las profecías del Antiguo Testamento, ¿de quién hablaban? De Cristo Jesús. Llega a Él y empieza a completar todo eso, y aún ellos no lo entendieron. Aún ellos ahora ven a Cristo Jesús golpeado, a Cristo Jesús arrestado, y lo que gritan, como lo vimos el día de ayer: crucifíquenle.
crucifíquele. Y aunque Pilato decía, pues es que ¿qué ha hecho? ¿Qué quieren que haga con este hombre? Crucifícale y libera a Barrabás. Ellos no habían visto ese cuadro completo, aunque ya estaba esas últimas pinceladas de ese cuadro con Cristo Jesús, y que mostraban la imagen de lo que las profecías habían dicho del Antiguo Testamento sobre él. En su vida, muerte y resurrección y ascensión, Jesús cumplió esas profecías y explicó sin palabras el significado de esa pintura completa, que ahora a ti y a mí nos rescatan de la muerte eterna. Otro de los cuadros interesantes de esta palabra, quienes la utilizaban también, y es interesante porque nos da a mirar esa cuestión de lo que el sacrificio de Cristo Jesús hizo en la cruz, y que él expresara esta palabra nos da a entender ese precio, el precio de algo que fue pagado, algo que tiene un precio, pues algo que yo no puedo tomar, que tengo que pagar por él, y ahora yo puedo tenerlo. Los mercaderes lo utilizaban. Para ellos, esos mercaderes que probablemente pues daban, si de alguna manera daban a crédito, lo que ahora nosotros conocemos como crédito, o prestaban y alguien tenía que pagarles, cuando esa deuda de ese alguien pues ya pagaba el último centavo de eso que debía, ellos mencionaban esta palabra, tetelesté. Está completo, ya no hay más deuda, ya no hay más que tú tengas que pagar. Es como ahora nosotros, si hay alguna cuestión de una casa, un crédito que sacamos para una casa, para un vehículo, estamos constantemente pagando, y cuando terminamos de pagar, tetelesté, está completo, ya pagaste infinidad de intereses, pero ya terminaste, ya no hay más interés que pagar, ya no hay más deuda que pagar, está pagado completamente. La deuda ha sido pagada. Muchos vieron a Cristo Jesús morir en la cruz. Muchos miraron a Cristo Jesús diciéndole como este ladrón, pues, ¿por qué no te bajas? Si verdaderamente eres lo que dices ser, ¿por qué no bajas de esa cruz del Calvario? ¿Por qué? Y muchos lo estaban esperando seguramente. Muchos aún guardaban cierta esperanza en su corazón de que ese rey que decía ser, del cual vieron milagros, del cual vieron proezas extraordinarias, y que eso era lo único que a ellos les había llamado la atención. Lo estamos viendo en grupos pequeños, esas grandes multitudes que le seguían, pero que probablemente muy poco porcentaje, si no es que solo 11, no creo que solo 11 sin duda, pero pudiéramos pensar que aún de esas grandes multitudes, muy pocos, refiriéndonos a esto en este sentido, muy pocos eran los que verdaderamente seguían a Cristo Jesús, no por sus milagros, no por lo que él hacía, sino por verdaderamente seguirlo a él, no amando más a padre, a madre, a hijos, ni a su misma vida, porque Cristo Jesús, cuando lo hemos visto, expresaba y decía: el que se ama más a sí mismo no puede ser mi discípulo. El que ama más padre, madre, hijo no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Había infinidad de gente así, y aún esta gente probablemente seguía guardando en su corazón: no, es que algo tiene que pasar en algún momento, se va a bajar y va a llamar a huestes celestiales, o todos sus seguidores van a venir y nos va a librar del yugo de esclavitud de Roma. Pero nada pasaba, no bajaba de esa cruz. Y hay una frase a mí de un cantante que menciona una frase que a mí me llena, hablando de esta cuestión de la crucifixión. Él dice, si en representación, no es que esto lo haya dicho Cristo Jesús, no estoy diciendo que lo haya hecho así, no es bíblico esa parte, que él lo haya expresado así, pero lo que él hizo fue una expresión de eso. En respuesta a esto, él dice: si en este canto, si no bajo de esta cruz es por amor a ti. Tú me pides bajar de esa cruz, pero si yo no bajo de esta cruz es por amor a ti, porque tengo que completar una
una misión que mi Padre me encomendó a hacer, y es salvarte a ti. Por eso, si yo no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Los judíos esperaban a alguien con la espada desenvainada. Dice la Biblia que quienes le veían meneaban la cabeza, le injuriaban y le decían: sálvate a ti mismo y desciende de esa cruz. Seguramente entre los judíos pensaban: ¿y este es nuestro Salvador? Tenía todo menos cara de Salvador. Tenía todas las características menos de un Salvador. Y es que nosotros tenemos un concepto de triunfar, de victoria, bastante equivocado. Nuestro concepto de victoria y de triunfo y de que alguien gane es un tanto diferente. Morir no suele considerarse como una demostración ni de poder, ni de victoria, ni de triunfo. No, los reyes, los salvadores no están supuestos a morir, y si tal vez estuvieran supuestos a morir es porque algo hicieron antes increíble, extraordinario, maravilloso, que salvaron a infinidad de personas y se sacrificaron para salvarlas a ellas. Pero un acto superheroico, librándolos del yugo de esclavitud, librándolos. Si Cristo Jesús hubiera muerto en el intento y hubiera logrado tal vez librarlos del yugo de esclavitud de Roma, y hubiera muerto, hubiera estado excelente para ellos. Ese sí hubiera sido un Salvador. Nos libró del yugo de esclavitud de Roma, ahora somos libres, ahora somos independientes. Ya murió, pero nos libró. Ese es el concepto de libertad, ese es el concepto de un héroe que aún Hollywood nos ha pintado, ¿no? No, morir no suele considerarse como una demostración de poder. Para este mundo la muerte está relacionada con debilidad, con fracaso, con derrota, con impotencia. Ese es nuestro Salvador. Esas profecías que decían que iba a venir ese Salvador, ¿es este? No, este no puede ser. Este crucificado, este clavado, este sangrado, con la espalda lacerada. Ese no puede ser nuestro Salvador. Desde una perspectiva humana, un hombre clavado en la cruz no parece ser muy poderoso ni exitoso, y mucho menos parece tener control de lo que está pasando. Él tiene control de esto. Imagínate si él tiene control ante mis situaciones, ¿qué me puedo esperar yo? Por si acaso estoy siendo irónico, mis hermanos, ¿no? Ese es nuestro Salvador, en el cual podemos esperar, en el cual podemos confiar, en el cual podemos depositar toda nuestra fe y confianza. Ese es nuestro Salvador extraordinario, que padeció eso para que tú y yo pudiéramos recibir salvación. El héroe no supone que muera, no se supone que se permita ser derrotado. Pero mis hermanos, esta palabra que Cristo Jesús dijo a gran voz, este grito que Él dijo, no fue un quejido de un hombre derrotado. No fue un grito de derrota. No dijo: todo se acabó, como reconociendo su derrota, como diciendo: perdí, no se pudo lograr. No, este no fue un grito de eso. Aún en medio del sufrimiento de nuestro Salvador, esta palabra no fue de derrota, fue el triunfante grito de victoria del Hijo de Dios. Fue el triunfante grito de victoria del Hijo de Dios, muriendo en esa cruz del Calvario para darte la victoria a ti y a mí. No por ti, no por mí, sino por lo que Él había concluido ya en esa cruz del Calvario. Patricio Ledesma dice: la muerte del Hijo de Dios fue una contundente demostración de autoridad, victoria, éxito y control absoluto sobre las cosas. Ese fue ese grito de victoria de Cristo Jesús en la cruz. Consumado es, está completo, está terminado. La pincelada final se dio.
No hay más, no hay más que hacer, no hay más que el hombre pueda poner su granito de arena para hacer algo, ¿no? Ya está todo completado. ¿Qué cosas fueron consumadas en esa cruz del Calvario? ¿Qué cosas fueron consumadas en esas palabras de Cristo, en esa palabra de Cristo Jesús, donde Él no dejó nada que el Padre no le haya pedido hacer? Él completó todo eso. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, Juan 17:4. Y esta palabra que nos da la seguridad a usted y a mí de que esa salvación es eterna. Esa palabra que se consumó en esa palabra que a usted y a mí nos da la seguridad de que si Él dijo antes de la cruz, antes de morir, yo los tengo en mi mano y nadie los puede arrebatar de mi mano. Yo les doy vida eterna y esa vida eterna que yo les doy es porque yo los tengo en mi mano y nadie los puede arrebatar de mi mano porque mi Padre es más poderoso. Mi Padre y yo uno somos. Y nadie los puede arrebatar de mi mano. ¿Por qué podemos tener esa seguridad? Por esta palabra. Pero ¿qué cosas fueron consumadas en esa cruz del Calvario? Expresadas en esta palabra. Consumado fue cada cordero sacrificado por el pueblo de Dios bajo el pacto antiguo que fue cumplido en la muerte de Cristo Jesús. Ayer veíamos esto, como en la Pascua que fue ordenada al pueblo de Israel en aquella salida de Egipto, como estas órdenes de sacrificar un cordero pascual, la puerta de los dinteles, la primera Pascua, y de ahí poderla celebrar cada año. Bueno, fue consumado esos corderos, ya no había que sacrificar ni un más cordero. Cristo, Pablo dice, nuestra Pascua ya fue sacrificada. Fue cumplido en Cristo Jesús, en la muerte de Cristo Jesús. Hebreos 9 nos habla de Cristo, ese mediador de un nuevo pacto, como el sacrificio perfecto. Ese mediador de un nuevo pacto, como ese sacrificio que ya no tiene que ser como los antiguos, porque Cristo, nuestro sacerdote, el que nos convenía, entró hasta ese lugar, no solo como sumo sacerdote, sino como cordero, una vez y para siempre. ¿Qué más fue consumado? Todas las profecías del Antiguo Testamento, todas, mis hermanos, no hubo ni una sola profecía que no se cumpliera. Constantemente miramos el Evangelio en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo miramos y constantemente vemos como para que se cumpliese lo escrito por el profeta, para que se cumpliese, porque todas, no hubo ni siquiera una sola profecía que no se cumpliera sobre la obra de Cristo Jesús en este mundo. Juan 19:28, después de todo esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese. Aún esta palabra era para que la escritura se cumpliese. Toda la escritura se había cumplido, todas las profecías se habían consumado en Él, desde la primera. Y pondré, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablándole a la serpiente, del juicio de la serpiente, tú le herirás en el calcañar, refiriéndose a la muerte de Cristo Jesús en el Calvario, pero Él te herirá en la cabeza. Una herida de muerte, una herida de victoria sobre la muerte, una herida de victoria sobre Satanás. Cristo venció a la muerte en la cruz del Calvario. Jesús no dejó nada de lo que el Padre le encargó sin hacer. Consumado fueron esas profecías y lo que el profeta Isaías decía. Isaías 53, 4-6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Entendemos esto, mis hermanos? El castigo de nuestra paz. Nosotros no merecíamos paz, nosotros merecíamos ira, éramos hijos de ira, éramos hijos del diablo, éramos enemigos de Dios.
el castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que yo tuviera paz, el castigo que yo merecía fue sobre él, para darme paz a mí, que no lo merecía, para darme paz a mí, que merecía ese castigo eterno en el infierno, un sufrimiento eterno, y que yo justamente me lo merecía. Para presentarme justo ante el Padre, el castigo de mi paz fue sobre él. Nosotros, yo he dado este ejemplo con anterioridad, y yo creo que si alguien nos dijera, oye, ¿qué crees? Que mira, hay un asesino, ha matado a 80 personas, 80 hombres, 40 mujeres, ha robado, ha violado, etcétera, etcétera. Para que él pueda tener paz, ser libre, pues se necesita un sacrificio, tu hijo. Yo por si acaso yo no lo daba, o sea, es un ejemplo que no pasaría, ¿no? Pero es algo que sí pasó en la eternidad. De manera que puede ser muy exagerado el ejemplo y no, por si acaso eso no sucedería, yo no sé, y ni siquiera sería justo que eso pasara en la actualidad, ¿no? Pero es que eso fue lo que pasó en la eternidad. Eso fue lo que sucedió en la eternidad. El castigo de mi paz, como yo daría a mi hijo, o sea, ¿qué te sucede para que él tenga paz? Bueno, es que Dios sí dio a su hijo para que tú y yo tuviéramos paz. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová, mas el Padre cargó en su Hijo el pecado de todos nosotros. No fue más alguien más que ideó un plan malévolo, no fue más Satanás cargó no, fue el Padre, fue el diseño de este plan maravilloso de Dios en la idea del Padre para rescatarte a ti y a mí. Cargar sobre su propio Hijo su ira completa para darte salvación a ti y a mí. El Padre. Aquel Padre que perdonó la vida de Isaac para que Abraham no sacrificara a su hijo, que detuvo su mano, pero que no escatimó ni detuvo su mano para sacrificar a su propio hijo. Consumado es. La muerte y el pecado fueron vencidos. Cristo venció en la cruz del Calvario. Tetelestai, está terminado, permanece terminado, siempre estará terminado. No hay manera de que Satanás pueda vencer a Cristo, jamás, de hecho la ha habido. Pero esta victoria del pecado tenía que ser consumada por el pecado en el Edén. Esto tenía que llegar a su culminación y lo llegó perfectamente en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y si no hay manera de que Satanás pueda vencer a Cristo, no la hay. O sea, de hecho tenemos la historia completa. De hecho, la palabra de Dios nos da el final de la historia, nos da los spoilers que necesitamos para saber cómo termina esta historia. Y si no hay manera de que Satanás pueda vencer a Cristo, no hay manera de que nosotros seamos vencidos por Satanás, si Cristo está en nuestras vidas. Pasamos por pruebas, pasamos por dificultades, pasamos por luchas, y a veces en esas dificultades yo no las hago menos, porque ciertamente son difíciles. Pero mis hermanos, nosotros podemos tener la confianza de que Cristo venció. Y si Cristo venció, nosotros hemos vencido. No por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo en esa cruz. No hay manera de que nosotros seamos vencidos si Cristo está en nuestras vidas. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a tener aflicción, sí, claro que sí. Va a haber pruebas, va a haber luchas, sí, claro que sí. Pero la solución no es
aléjate de Dios para que tengas menos. No, mis hermanos, en el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, consumado es. Y esto no fue lo más importante de ser consumado. Se consumaron estas cosas y muchas más, pero lo mayor que se fue consumado fue esa obra sacrificial de Cristo Jesús. No había nada más que se le podía añadir a la obra del Señor, y que muchos quieren añadirle a la obra del Señor hoy en día. ¿Qué necesitas para ser salvo? Indulgencias. ¿Qué necesitas para ser salvo? Obras. ¿Qué necesitas para ser salvo? Para mantener tu salvación y no la pierdas, necesitas portarte bien, necesitas, por si acaso yo no estoy diciendo que no debemos de obedecer la palabra de Dios, no debemos de obedecerla, acabamos de leerlo. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. No tiene que seguir ese cuerpo de pecado a fin de que no sirvamos más al pecado. No, tenemos que obedecer, claro que sí, pero nada de eso hace un favor para nuestra salvación, ni para nuestra manutención de salvación. Consumado fueron nuestros pecados. Fue el final de nuestros pecados que nos condenaban a la muerte en el infierno. Seguimos batallando con el pecado. Nuestro hermano Edgar predicaba de eso el domingo pasado. Seguimos batallando, seguimos en esa batalla con el pecado, sí, pero no como una práctica, no como lo mencionábamos, como lo menciona Juan en su primera carta: aquel que practica el pecado es del diablo. No, es que hemos sido sacrificados a fin de que no sirvamos más al pecado, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ese es el punto. Pero esos pecados en esa cruz del Calvario fueron perdonados completamente. Es que, hermano, yo no me siento perdonado. Es que, hermano, yo no siento que Dios me haya perdonado. Lo que yo hice es tan terrible, mi hermano. Consumado es. El que tú no te sientas perdonado de tus pecados. No somos perdonados por cómo nos sentimos, somos perdonados por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Si nuestra conciencia nos sigue culpando, oremos a Dios, porque Él nos ha perdonado. Y si Él ha olvidado nuestros pecados, porque nosotros los traemos a la mente. Bueno, por el enemigo, ¿no? Pero podemos vencer aún esos pensamientos que el enemigo pone en nuestro corazón. Es que yo no me siento perdonado porque fue tan grave lo que hizo mi hermano. No hay cosa tan grave que hayas podido hacer si tú vienes verdaderamente a Cristo en arrepentimiento y fe, que Él no pueda perdonar. Él puede perdonarlo todo y Él lo ha hecho. Tú siéntete perdonado, siéntete perdonada, porque Él lo ha hecho. No depende de tus sentimientos o de mis sentimientos, depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Y aprendamos esto, mis hermanos, porque a veces nos sentimos así. A veces nos sentimos, es que no, de verdad yo lo que hice fue tan grave que ni Dios me perdona. Eso hasta se puede convertir en una falta de confianza en Dios. Si confiamos en Dios, Dios, gracias por tu perdón, ayúdame, porque ciertamente batallamos con eso, es una batalla real que tenemos. Pero pidámosle a Dios que nos ayude a reconocer su fidelidad, porque no es nuestra fidelidad en ese sentido para perdón de pecados, es su fidelidad hacia nosotros, hacia su Padre, hacia Dios, que esa obra nos perdonó a nosotros completamente. Consumados fueron nuestros pecados. ¿Cuántos? Todos. Ni siquiera usted y yo habíamos nacido, ni siquiera usted y yo habíamos pecado, pero en la mente de Dios estábamos para que Él nos rescatara cuando lo hiciéramos. Porque naceríamos enemigos de Dios, naceríamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero en su mente desde la eternidad estabas tú y estaba yo. En su mente estabas tú, estaba yo en ese, como lo decíamos ayer, en ese abrumador momento en Getsemaní. En su mente estabas tú y estaba yo al momento de Él tener los brazos abiertos en esa cruz del Calvario. En su mente estabas tú. Y mis hermanos, esto es extraordinario porque es maravilloso pensarlo. O sea, que en su mente hayas estado tú más de 2000 años atrás. Que en su mente hayas estado tú más de miles de años atrás en la eternidad.
cuando Él te predestinó por el puro afecto de su voluntad, mis hermanos, que tú hayas estado en su mente es algo que nosotros tenemos que tener en la mente. Cuando hemos tal vez de ser tentados a fallar, cuando hemos tal vez de ser tentados a pecar contra ese Jesús que murió en la cruz y que murió en esa cruz por ese pecado que tal vez yo estoy a punto de cometer. ¿Por qué hacerlo? Eso tiene que estar en nuestra mente. Señor, ayúdame a que cuando yo soy tentado a pecar delante de ti, a fallarte, ayúdame a que como yo estuve en tu mente cuando moriste en esa cruz, yo no puedo pecar porque yo te tengo en mi mente y en esa cruz del Calvario te tengo con esos brazos abiertos mostrando tu amor hacia mí. ¿Por qué voy a pecar delante de ti? Todos los pecados del creyente fueron transferidos e imputados en nuestro Salvador Jesucristo. Pues dice la palabra: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta distinción es vital. Cuando el pecador cree en el Señor Jesucristo y lo recibe como Señor y Salvador, lo reconoce como Señor y Salvador, reconoce esta obra de Cristo Jesús en la cruz, ya no tiene condenación, pues ha pasado de muerte a vida eterna, dice la palabra de Dios. Ya no tiene condenación. El sello de garantía del Espíritu Santo es puesto en ti, es puesto en mí, y es un sello que no se borra, es un sello que no pierde garantía. No son 3 años 60,000 kilómetros, no, es eterno, es un sello de garantía eterno que tienes tú y que tengo yo. ¿Por qué? Porque Cristo cargó nuestros pecados en la cruz, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis vosotros sanados. No hay más, no hay vuelta atrás, eso es consumado, es que está completo. Por eso Pablo a los romanos menciona, justamente cuando él menciona esta batalla que nuestro hermano Edgar nos hablaba el domingo pasado, esta batalla de Pablo en Romanos 7, pero es que yo batallo, hago lo que no quiero hacer, y lo que no quiero hacer, eso no lo hago. O sea, esta batalla que yo tengo contra el pecado, en el capítulo 8 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí hay una batalla real, sí hay una batalla real con el pecado, con la que tenemos que estar lidiando constantemente, y que Él nos puede perdonar si caemos, y que no tenemos que seguir en esos pecados, sino que tenemos que no volverlos a hacer, y que tenemos que estar en constante oración, y que tenemos que estar fortaleciéndonos en la palabra de Dios, y que tenemos que buscar de Dios, porque Él es el único que nos va a ayudar en esa batalla con el pecado. Porque Él no nos ha mandado una prueba, una tentación más allá de lo que podamos resistir, sino que junto con la tentación, con la prueba, Él nos dará la salida. Tenemos todas las armas para luchar esa batalla contra el pecado. Pero ninguno de esos pecados, dice Pablo, esta lucha con el pecado no me va a separar del amor de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué podemos librar esa batalla? Porque no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu. Y porque andamos conforme al Espíritu, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Y antes dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y Pablo a los Filipenses dice: el que inició la buena obra la perfeccionará. Él está haciendo una obra en ti. Si no hay una obra en ti, que tú estés cambiando, que tú estés avanzando, que tú estés luchando una batalla con el pecado, porque la realidad es que pues a mí como que no me interesa seguir pecando, entonces no hay una obra de inicio en ti. Y necesitarías venir a Cristo. Necesitarías venir a este Salvador que completa y perdona todos tus pecados, para que ninguna condenación haya en ti. Y Pablo sigue diciendo a los romanos: por esa razón, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué razón? Porque ese amor de Dios es en Cristo Jesús, que murió en esa cruz y completó todo.
consumó todo, consumado es. Él nos presenta justos ante el Padre. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Misión cumplida, salvación efectuada, rescate pagado. ¿Cómo fue pagado? Como esa palabra que usaban los mercaderes. La deuda ha sido pagada. Fui comprado a precio de sangre. No hay moneda, no hay no hay ninguna moneda, ni ninguno ni el dólar, ni el euro, ni ninguna moneda la mejor que pudiera existir, con mayor valor, que pueda comprar esa sangre. Esa sangre fue el precio que nadie pudo haber pagado y que solo Cristo pudo haberlo hecho. La deuda ha sido pagada. Él nos reconcilia con el Padre. Está a la diestra del Padre como abogado defensor de ti y de mí. Romanos 3, 24 al 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, ya de por sí ahí como que la palabra justificados y gratuitamente, como que así, como pues si eres justo, pues ya sucedió algo que de alguna manera pues fue gratuito. O sea, como que es redundante, pero es que así fue, porque no lo merecíamos. Fuimos justificados, fuimos presentados justos delante de Dios. En este ejemplo muy extremo que yo di, este asesino, darías a tu hijo para que él fuera justificado, para que lo presentemos ante el juez, ante la sociedad, sin meterlo a la cárcel, en algunos países sin la pena de muerte, y pues pueda seguir viviendo en la sociedad sin ningún problema. Él, aunque es culpable, aunque él se merece esa condena por tu hijo que va a morir, él sería presentado justo. No. Bueno, eso sucedió con nosotros. Nosotros éramos culpables y fuimos presentados justos ante el Padre. ¿Por qué? Porque fui muy bueno. ¿Por qué? Porque obedezco las reglas, porque obedezco a Dios. No soy tan malo, miento poquito, pero pues la verdad es que no tanto. No, yo no he matado. Yo no he adulterado. Bueno, sí he mirado a una mujer, pero cometer el acto no. Bueno, Dios condena todas estas cosas, por lo cual hemos sido culpables y merecemos el castigo y merecemos el infierno. Bueno, nosotros que merecíamos ese castigo hemos sido presentados justos ante Dios. Hemos sido presentados justos como si no hubiéramos hecho nada. Nuestro currículum está limpio. Esa acta de los decretos que era en contra de nosotros, dice Pablo a los Colosenses, fue clavada en esa cruz del Calvario, donde Cristo borró toda esa acta de los decretos que era en contra de nosotros, para ahora nosotros poder ser presentados justos delante del Padre. ¿Por nosotros? No, por Cristo Jesús, por sus obras, por su obra en la cruz. Gratuitamente, pasó por alto, no porque haya proclamado Dios una amnistía, sino porque la castigó sino porque el juicio, la ira fue echada totalmente sobre Cristo Jesús. Por eso pasó por alto lo que sucedió en la Pascua. Alguien tuvo que ser sacrificado y esa sangre se ponía en los dinteles para que el ángel de la muerte no pasara ahí. Saltear, Pesaj, lo que significaba Pascua. Saltear, bueno, fue lo que Cristo hizo. Fue sacrificado como ese cordero pascual, donde su sangre, que ahora nos salva, nos limpia de todo pecado, esa muerte no pasara sobre nosotros. ¿Quién le dijo a Dios que lo hiciera? Nadie. Por el puro afecto de su voluntad, por su misericordia, por su amor. Nada más, no hubo nada que moviera a Dios a verte a ti y a mí. No hubo nada, estuvo en Él, estuvo en su corazón. Mostrar su amor de esa magnitud con su Hijo colgado en esa cruz, derramando cada gota de su sangre hasta el último,
bebiéndose la copa de ira hasta la última gota, la copa de ira de Dios derramada sobre él hasta la última gota. Y aún con pocas fuerzas ya haber gritado: consumado, está completo. No hay nada más. He terminado. He vencido a la muerte. He cumplido lo que me mandaste que hiciese. Todo lo necesario para nuestra salvación ya fue provisto por Cristo en la cruz. Ya. No hay más. Todos los habitantes, Daniel 4:35, de la tierra son considerados como nada. Y hemos mencionado este versículo hablando de los atributos de Dios. Pero haciendo esta pregunta, ¿quién le pidió que lo hiciera? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Qué haces? Bueno, esto abarca muchísimas cosas. Desde la creación, desde cómo funciona la creación, desde sus decretos lo hemos visto, que nos tenemos que ajustar a sus decretos y que por más que yo piense y que no me guste su decreto, eso a él no le mueve, porque él no cambia y porque pues él lo ha decretado y así es. Y por más que yo quisiera moverlo, porque por más en mi mente que yo quisiera pensar que es diferente, eso no va a suceder porque él lo ha decretado y no hay nadie que le diga: ¿qué haces? Bueno, dentro de esas cosas que hemos hablado en escuela dominical sobre sus atributos, en predicaciones que estamos con la serie, la suspendimos por esta Semana Santa y estas predicaciones, pero hemos hablado de los atributos de Dios y mencionamos este verso y comprendemos que delante de Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y Él ha decretado y nosotros nos ajustamos a Él, no Él a nosotros, sí. Pero entre todas esas cosas de que no hay nadie que le diga: ¿qué haces?, estuvo esta. ¿Quién le dijo que lo hiciera? Nadie. Él simplemente, por su gran amor con que nos amó, entregó a su Hijo Jesucristo. Jehová cargó en su Hijo el pecado de todos nosotros. Jehová no escatimó el sacrificar a su Hijo, perdonando a Isaac, que era una representación de perdonarte a ti y a mí. Él detuvo esa mano de Abraham para matar a su hijo Isaac. Él no detuvo esa mano para matar a su propio Hijo Jesucristo en esa cruz del Calvario. Él detuvo su mano para que tú y yo no fuéramos al infierno. Ese Dios todopoderoso hizo algo que no tenía por qué hacerlo, si lo pensamos de alguna manera. Y no hubo nada que lo moviera, simplemente su misericordia. Jesús pagó la deuda que nosotros teníamos que pagar. ¿Quién hace eso hoy en día? Era una deuda que nosotros jamás hubiéramos podido pagar. O sea, si Él no lo hubiera pagado, todo el mundo hubiera ido al infierno. Justamente, o sea, de hecho justamente no, Él no hubiera sido injusto si nos hubiera mandado al infierno. Él hubiera sido justo. Y si es así, ¿por qué comportarnos y vivir como si el sacrificio de Cristo no hubiera tenido valor? Primera a los Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque habéis sido comprado por precio. No fue cualquier cosa el precio que se pagó. No fue cualquier, cualquier, así como los que tienen la bendición de tener, ¿cuánto es? Toma, ahí está. No, es que no fue cualquier precio que se pagó por ti. Y como no fue cualquier precio, Pablo a los Corintios dice: glorifica pues a Dios. ¿En qué? En mi mente nada más, yo con el cuerpo como los griegos, como el cuerpo es para los deleites carnales y el espíritu es para Dios, para lo espiritual. No, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ni son tuyos,
ni son míos, son de Dios. Para concluir, hermanos, no sé si ustedes la vieron inclusive en estos días. El pastor Miguel Núñez contaba una leyenda que lo llevó a las lágrimas, y por esa razón ha estado en varios lugares de YouTube la historia. Y me aparecía y la miraba, la escuchaba y bueno, es una leyenda, pero muchas veces a través de este tipo de cosas que nosotros entendemos humanamente, nos llevan a entender las cosas eternas. Cristo Jesús usaba de parábolas, ciertamente no usaba de leyendas, pero usaba de parábolas, la Biblia está llena de ciertas cosas, no de leyendas, claro. La Biblia está llena de ciertas cosas de nuestro entorno que nos ayudan a comprender las cosas eternas. Entonces, esta es una leyenda que puede ayudarnos a comprender algo que tiene que ver con lo que Cristo Jesús hizo con nosotros. Por ejemplo, el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Podemos ver en esta analogía o en esta imagen de este animalito, pues bueno, el ciervo es un mamífero rumiante, salvaje, puede ser en algunos momentos, es herbívoro y bueno, tiene cierta habilidad para poder correr, para poder defenderse, pero tiene debilidades, y una de sus debilidades es que padece una sed constante. Y cuando eso sucede, él comienza a bramar, él comienza a emitir un sonido muy fuerte por la sed que padece. Y es un ruido que viene desde su interior y que lo hace desde lo más profundo de sus entrañas, porque tiene sed, porque necesita ser saciado, necesita cubrir esa necesidad fisiológica que él tiene. Bueno, esto lo decimos para que esta historia que voy a leer, contada por Donald Gray Barnhouse en el siglo XX, él fue un predicador conocido de los primeros años del siglo XX, de la iglesia presbiteriana de Filadelfia, iglesia conocida aún hoy en día, menciona el pastor Miguel Núñez. Y él toma esta historia y bueno, ahora yo la tomo también. Pero para entender estas verdades eternas, le voy a dar lectura y dice así. Recuerden, es una leyenda, pero dice así. Había un joven francés muy amado por su madre, pero en sus años de juventud entró en inmoralidad. Él se enamoró ciegamente de una mujer igualmente de inmoral, que logró acaparar su devoción completa del joven. Cuando la madre del joven trató de alejar a su hijo de dicha mujer debido a su condición de inmoralidad, esta otra mujer, la novia del joven, se enfureció y acusó a este hombre que no le amaba e insistía que le demostrara su compromiso y su amor eliminando a su madre. El joven resistió la demanda de esta mujer hasta que una noche, estando embriagado, persuadido por lo que esta mujer le había dicho, llevó a cabo este crimen horrendo, matando a su madre. De acuerdo con la leyenda, el hombre sale corriendo y bueno, de hecho, al realizar este acto, el hombre sale corriendo de su casa, estaba cerca la casa de su madre, la mata brutalmente hasta el punto de que le sacó el corazón para llevarlo como prueba a su novia de que había llevado a cabo el crimen. En la medida en que él se apresuraba a la casa de esta mujer, después de haber hecho tal maldad, el joven se tropieza y cae encima del corazón de su madre,
que ya había sacado y que todavía sangraba. Entonces la leyenda dice que el corazón habló y que de repente preguntó: hijo, ¿te golpeaste? ¿Te golpeaste? Donald Gray comenta: esta es la manera como Dios te ama. Y agrega Miguel Núñez: si no lo ves, mira la cruz del Calvario. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién diría eso en la cruz del Calvario, en plena muerte, en pleno sufrimiento? Oh, nuestro Salvador era lo que decía en esa cruz del Calvario: por amor a ti, por amor a mí. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En esta leyenda, este corazón, la preocupación de la madre no fue, en ese sentido, el corazón de la madre no fue: ¿por qué lo hiciste? No fue: ¿por qué me quitaste la vida? ¿Qué te hice yo? No, fue: hijo, ¿te golpeaste? ¿Te lastimaste? A pesar de lo que hiciste, a pesar de la terrible y atroz muerte que me diste, ¿estás bien? Ese fue el corazón de Cristo Jesús en esa cruz del Calvario, por ti y por mí. Pónganse de pie, mis hermanos, y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, orábamos ayer y mencionábamos y decíamos: la palabra gracias se queda corta. Pero es que no conocemos otra que pueda expresar lo que nuestro corazón, el agradecimiento de nuestro corazón por lo que tú hiciste en esa cruz del Calvario. Oh, gracias, Dios, por Cristo Jesús, que completó esa salvación, que no dejó ningún hueco y que cumplió lo prometido. Yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Estamos seguros en ti, oh Dios. Estamos seguros por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Estamos seguros en la mano de aquel que se había en ese momento, mencionando estas palabras, que se había de entregar de esta manera completamente por nosotros. Dios, gracias por Cristo Jesús. Completo está. Completo está. A ti te adoramos, a ti te exaltamos y glorificamos tu nombre, oh Padre. Ayúdanos a honrarte de la manera en la que tú lo mereces. Ayúdanos a adorarte de la manera en la que tú lo mereces. Cuando estemos a punto de fallarte en esa lucha con el pecado, así como tú nos tuviste en tu mente cuando estabas muriendo en esa cruz del Calvario, Dios, ayúdanos a tener el evangelio en nuestra mente, porque es lo que nos ayudará a soportar la prueba, la tentación, a resistir al diablo y serte fieles a ti, oh Padre, hasta tu venida, oh Dios, hasta que tú nos llames a tu presencia, oh Padre. No porque nuestras obras puedan poner un grano de arena, no, sino porque estamos embelesados, estamos maravillados de esta obra en la cruz del Calvario, que nuestros pecados te llevaron a esa cruz. ¿Cómo fallarte? ¿Cómo pecar? ¿Cómo seguir en mi pecado? ¿Cómo seguir en aquello para satisfacer lo que yo deseo, lo que yo quiero? Es que no. Toma tu cruz, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Porque el que se ama más a sí mismo no puede ser mi discípulo, dijiste tú.
Ayúdanos a mirar la cruz. Ayúdanos, oh Padre, te necesitamos. Gracias, Padre, por tu palabra. Te adoramos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a concluir con una oración. Bueno, los avisos, el día de mañana no hay actividad, tenemos actividad el domingo, no hay escuela dominical. Vamos a estar aquí minutos antes de las 11 para empezar a las 12. Tenemos algunas presentaciones de las áreas de varones, de damas, de los pequeños, y el culto tenemos que iniciarlo a tiempo, mis hermanos, y no solo todos tenemos que iniciarlos a tiempo. Hemos tenido algunas cuestiones con la electricidad y todo, pero tenemos que iniciar a tiempo, así que estemos, mis hermanos, dispuestos para estar aquí en tiempo, antes de las 12, mis hermanos. Y ¿qué más? El lunes tenemos grupos pequeños, lo estaremos recordando, pero el domingo. Pero, mis hermanos, también este domingo tenemos nuestra convivencia. Así que, hermanos, traigan su guisadito, vamos a compartirlo. Retomamos, no lo habíamos hecho enero, febrero por algunas situaciones, cuestiones tanto de enfermedad, que muchos hermanos estaban enfermos, y otras cuestiones que, bueno, se fumigó aquí el lugar y bueno, pues eso eran cosas que necesitábamos hacer. Entonces, hermanos, lo retomamos ya este último domingo de marzo. Les esperamos, traiga su guisado. Si usted no puede traerlo, no se preocupe, quédese, venga, no se vaya. Vamos a convivir, vamos a tener este tiempo juntos como iglesia. Si hay alguien que usted pueda invitar, invítelo. Mire, mis hermanos, no hay mejor momento para predicar el evangelio que el poder estar aquí, en este púlpito, en esta iglesia, y cuanto más hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si hay alguien que pueda invitar, invítelo, mis hermanos, y estaremos hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El domingo aquí a las 12, minutos antes, tendremos nuestro convivio. Les recordamos que el viernes 5 a las 7:30 empieza el curso de matrimonios aquí en este lugar. Ya es la próxima semana, así que, hermanos, justo en 8 días, así que les esperamos, hermanos de la iglesia, estemos aquí, tomémoslo, y aunque tal vez hayamos dicho, pero ya lo tomé, bueno, no pasa nada, aprenderemos, siempre aprendemos, nunca dejamos de aprender y poder hacerlo. Entonces les esperamos aquí, mis hermanos, 7:30 el próximo viernes. A haber grupos pequeños, se cancela varones y damas durante el periodo del curso. Entonces lo vamos a manejar así, de esta manera, pero invite también personas. Y a lo mejor usted ya tomó el curso, pero yo voy a invitar a alguien, pero hay que llegue. Es posible que no lleguen, así que tómelo usted también junto con quien va a invitar. Así que les recordamos eso, mis hermanos. No sé si estoy olvidando algo por ahora, pero pues si no, ya lo comentamos el próximo domingo. Hermanos, inclinen su rostro. Hermanos, creo que pues hay algo refrescante para nosotros. Nuestra hermana Abril trajo esas paletitas que se vendieron como agua el domingo pasado y que nos refrescaron tanto. Usted puede adquirir una paleta con nuestra hermana Abril, así que al finalizar, cómprese su paleta y estemos platicando con nuestra paleta y rica y deliciosa de mango. Inclinen su rostro, mis hermanos, y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por este hermoso tiempo, Padre, que nos has permitido. Gracias por tu palabra, que es gloriosa, Padre, y que es la que nos ha permitido este hermoso tiempo. Tú, Señor, que nos reúne aquí, Señor, gracias. Gracias por mis hermanos que están aquí, gracias por nuestros hermanos aún también que no han podido estar aquí por las actividades, Señor, ciertamente de la semana que aún ellos tenían que cubrir, Señor, y cumplir, Padre. Sé con ellos, amado Dios, también, y que el domingo podamos estar juntos, reunidos como iglesia, y podamos tener compartir este tiempo, Señor, juntos para honra y gloria tuya también, Señor. Pero sobre todo recordando, Padre, esa resurrección de tu Hijo Jesucristo, ese amén del Padre recibiendo ese sacrificio para nuestra redención. Gracias, Dios. A ti te honramos, te adoramos
y te exaltamos y te pedimos que seas con nosotros, nos lleves con vida a nuestro hogar y el tiempo que podamos estar aquí, Señor, conviviendo, platicando, sea de edificación, oh Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, estamos despedidos.